Bueno, continuamos entonces con los verbos. Les comparto la diapositiva con la que continuamos, que es el verbo crypto. Vamos a ir un poquitito más atrás. Ahí está. Okay. Ahí está. Bueno, el verbo crypto quiere decir inclinarse hacia abajo, hacia adelante, agacharse, tiene esta idea de curvarse. De hecho, la etimología de este verbo es un derivado de kyphos, que quiere decir precisamente encorvado. Hagamos el paradigma completo, tenemos crypto como presente, kypso o kypsomai como futuro, ahora explicamos qué sucedió acá, kypsa como auristo, kekyufa como perfecto activo, kekyumai como perfecto medio pasivo, kyufen auristo pasivo y kyfesomai futuro. Bien, yendo entonces al futuro, tenemos acá esta pitau que nos tiene que alertar a nosotros que lo que está ahí debajo etimológicamente es una yod. Recuerden que esto ya lo vimos en el primer verbo. Entonces, presente con sufijo yod, así lo describimos. Y les recuerdo que si les interesa ahondar en el fenómeno, tanto Yantren como Le Yen lo explican, ¿sí? O sea, por un lado, a grandes rasgos, lo que sucede ahí es que una labial ante yod se transforma en pitau, ¿sí? Le Yen, ahí en 174 y en 68, da una explicación un poco más técnica desde el punto de vista fonético de lo que pasa con la yod. Pero bueno, tienen la referencia y ya lo explicamos además en el primer verbo. Respecto al futuro, acá tenemos dos posibilidades que digamos, están registradas, kypso y kypsomai, es decir, kypso es la forma del futuro activo y kypsomai como forma media también va a adquirir un significado activo. Respecto de esto, entonces, o sea, ahí lo mencionamos, o sea, la particularidad de que el futuro medio tenga valor activo, y desde la forma, claramente es un futuro sigmático, en la psi aparece ahí condensada esa sigma que no se ve. Y quería retomar un poco qué pasa con este futuro medio con sentido activo. Les comento, si les interesa indagar en el tema, ahí les pongo la referencia de la gramática de Smith, que entre 805 y 806 comenta este fenómeno, que a grandes rasgos, digamos, se los comento también como por si les sirve también, pues se aparece también en otros verbos, que es el hecho de que hay verbos en griego que no tienen forma activa en futuro y que las formas medias adoptan el significado activo, ¿sí? No es el caso de kypso, porque efectivamente kypso existe, ¿sí? Pero hay otro grupo de verbos, dice Smith, en donde lo que ocurre es que aparecen a veces las formas de futuro activas y otras veces las medias, o sea, como tiene las dos posibilidades. Y de hecho, Smith en este caso da el ejemplo de crypto, y señala, bueno, que muchas de las formaciones medias tal vez son tardías, bueno, va a depender también de cada verbo. Les comento, como que me resulta interesante señalar, que Smith comenta también, bueno, señala que estos verbos en los que ocurre esto, o los que no tienen directamente la forma de futuro activo, o los que las tienen en doblete, digamos, o sea, que tanto obtienen la activa como la media, son verbos cuyo significado es respecto a alguna acción física, ¿sí? Y sobre todo corporal. Da muchos ejemplos respecto de que los involucrados son partes del cuerpo. Entonces, se los comento porque me parece interesante tenerlo presente en caso de que se topen con alguno de estos otros verbos, ¿sí? Incluso señala, bueno, en nuestro caso queda claro, ¿no? O sea, el verbo tiene esta idea corporal, ¿verdad? Así que para tenerlo presente, no hace la formación de paradigmas, pero lo comento como para que sirva de, si les llega a aparecer otro verbo, tenerlo en cuenta. Bien, Ekypsa es un claro auristo sigmático, también en la psi está encerrada esa sigma. Kekyufa es un perfecto. Recordemos que nosotros habíamos dicho que son estos perfectos, que son con capa en el sentido etimológico, ¿no? Históricamente había una capa y después ocurre ahí que se produce la aspiración del radical, del verbo. Esto ya lo mencionamos también con el caso del primer ejemplo que vimos, así que cualquier cosa los remito también al primer video que vimos, y observamos claramente la reduplicación ahí con sonido E. Y bueno, les copio los parágrafos en los que Yantren habla de estos perfectos aspirados. El perfecto medio es kekyumai, en donde no hay nada para comentar, es un
un perfecto de estos medio pasivos atemáticos, como todos, donde claramente observamos la reduplicación también con sonido E. A lo sumo, le mencionamos, pero esto no hace a la formación del paradigma, sino a repasar, también lo comento por ustedes, que en esa doble mu lo que observamos es que la raíz labial del verbo asimiló a la nasal mai, ¿no? Con la que inicia la desinencia, ¿no? de primera persona. Y acá ya sí, el auristo pasivo, tenemos la novedad respecto de cómo veníamos trabajando, que es un auristo pasivo en eta, ¿sí? Es un auristo pasivo en eta, veníamos trabajando con los que eran en zeta eta, y yo les había dicho que una vez que aparecieran los que eran en eta, iba a profundizar un poco más para hacer la comparación. Ustedes de todas formas tienen la referencia de los teóricos, bueno, de cualquier duda también les pongo abajo la referencia de Jean Tren, en donde explica todo, digamos, el proceso de formación de estos auristos, pero bueno, les hago un breve resumen acá de qué dice Jean Tren en estos pasajes, por si les sirve también para afrontar los demás verbos que aparezcan. Bien, lo que dice Jean Tren es que estos formantes en eta parten, ojo, en cuanto a la forma, de los verbos intransitivos en eta, ¿sí? En e larga. ¿Ustedes recuerdan los verbos intransitivos en e larga o en sonido o largo? Bien, los que son, entonces, estos auristos pasivos en eta, en cuanto a su forma, parten de estos verbos intransitivos en eta. A ver, ¿dónde está la intransitividad? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que da Jean Tren, efanen, de Feynman, que quiere decir aparecí, o sea, es intransitivo, y se opone a éfena, que es hice aparecer, ¿no? Esta es la forma causativa o transitiva, ¿no? Entonces, ven que ahí en efanen ya tienen esa eta, por lo menos desde el punto de vista de la forma, ¿no? Bien. Después, digamos, lo que va a seguir diciendo Jean Tren es que cuando el sentido de la raíz se me fueron unos para atrás, bueno, retomo, perdón. Cuando el sentido de la raíz se prestaba a ello, el auristo en eta adquiría un valor claramente pasivo. Entonces, da el ejemplo de etypen o eplegen, que se va a traducir como fui golpeado en muchos ejemplos que uno, por ejemplo, ya puede ver en Homero, ¿sí? Esto entonces da cuenta de cómo entonces se da esta formación. Se parte de la forma del intransitivo y esa forma del intransitivo en algún momento empieza a cobrar sentido pasivo, ¿sí? Bien, y acá, digamos, hace una aclaración yo les resumo esa aclaración que hace de sistema, Jean Tren, en donde dice que tanto o sea, en fecha antigua, tanto un auristo medio temático o un auristo sigmático pudieron servir para expresar la voz pasiva, pero señala que en el caso de las formas temáticas, son poco usuales o arcaicas en muchos casos, y el problema de las formas del auristo sigmático es que son poco dadas, poco indicadas para mantener el sentido pasivo. Y entonces ahí es donde el auristo en eta, incluso a pesar de que tiene la formación la flexión activa, se presta para servir de forma pasiva, ¿no? Entonces, a partir de esto, después el procedimiento se extiende, o sea, empezar con algunas formas y después se extiende a otros verbos, a otros paradigmas. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que esa forma en eta es difícil de combinar con los verbos que tienen una raíz terminada en vocal, y entonces a partir de ahí es que gana terreno el formante en zeta eta, ¿sí? Ahora no me voy a meter en cuáles son las formas a partir de las cuales el zeta eta podría derivar, porque de hecho no está claro. Jean Tren menciona varias, los remito en todo caso si quieren leerlo, lo pueden hacer en estos parágrafos que necesito. Pero bueno, tengan presente eso, entonces que digamos, las formas más antiguas son las que son en eta, y después aparece y va ganando terreno las formas en zeta eta, porque son más combinables como decíamos, son más combinables con las raíces de verbos vocálicos. Bien, y señalo algunas otras cuestiones. Jean Tren menciona, por ejemplo, que los auristos en zeta eta ya se encuentran en Homero, uno los encuentra bien formados en Homero, pero hasta donde se tiene registro no aparecen en las tablillas micénicas, o sea, otra vez no aparecen en micénico. Entonces, esto daría la pauta de cómo son aparentemente de formación más reciente que los que son en eta. Después,
otra cuestión que señalo para que también la tengan presente, esto lo señalo sobre todo por esto, para que lo tengan presente cuando hagan la formación de paradigmas de otros verbos, que hay verbos que tienen las dos, o sea, como que entran en competencia y hay verbos que tienen las dos formas. Ahí les pongo engelen y engelsen, por ejemplo, eblaven y eblafsen, tienen las dos formas. Después, el tercer ítem es otra característica que les señalo, porque va a aparecer en algunos de los verbos que nos toque analizar más adelante, que es que hay atestiguadas formas en donde los temas que tienen una aspirada inicial no disimilan ante ese sufijo z, eta, y mantienen su aspiración. Yo ahí les pongo el ejemplo que da, esto lo saqué de Janssen, es arsen. Si uno hubiera esperado la disimilación, bueno, hay verbos en los que eso no ocurre. Otros verbos en los que sí ocurre, ¿sí? Pero lo comento porque más adelante vamos a tener ejemplos de eso. Y bueno, en general entonces los avistos en zeta eta aparecen como más recientes que los avistos en eta sol. Pero bueno, a modo de resumen de lo que es el Jantrén, entonces les ofrezco esto. Bueno, y obviamente el futuro pasivo, decimos que retoma lo mismo que el auristo, o sea, que fesomai también en eta. Bien, terminamos acá con este verbo, continuemos después con el sexto.